Venecia. Miércoles. Ah, súper. Presentan una galleta. Pero con mate. Claro, de una vez. ¿Podemos? Atención. La... Ay, no, mi vida está avanzando. ¿Sí? ¿Pusiste hoy? Sí. A ver. Desfasada. ¿Y está recording? Sí, ya. Buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar de tratamiento para neuroblastoma de riesgo intermedio. Quien les habla, Luis Carlos Sucros Berriel. Entonces, para empezar a hablar de todo lo que es el riesgo intermedio, tenemos que ir comprendiendo pues, los factores previos de todo lo que hemos hablado en las clases anteriores y en estos hacer énfasis siempre en la fase de lo que es la edad, al momento del diagnóstico, los estadios de tanto INSS como INRG, si tiene la parte de la amplificación del MIT, sí o no, y la parte de su histopatología, si tiene la haploidía y la haploidía del ADN. Principalmente son esos como los factores pues, que ya previamente hemos mencionado y que el día de hoy vamos a hacer como un poquito más de énfasis con lo que corresponde a la parte de riesgo intermedio. ¿De qué nos sirve esto para poder encasillar o asignarle el grupo correspondiente al paciente y no ofrecerle de pronto tratamiento de más o tratamiento de menos, y lo cual se puede ver reflejado pues tanto en las complicaciones que puede llegar a presentar el paciente a corto y a largo plazo? Entonces, por eso es muy importante poder diferenciar a qué grupo pertenece, en este caso, que es riesgo intermedio. Entonces, para hablar un poquito de historia, pues partimos de lo que habíamos hablado la clase pasada, que dijeron que desde el 70 y 80 comenzaron con toda la parte del tratamiento, haciendo pequeñas divisiones de los grupos, pero en este momento esto solo lo traigo a colación para decirle que en 70 y 80, por lo menos con riesgo intermedio, no nos pasó nada, no teníamos unas clasificaciones bien definidas. Ahí vamos un poquito más adelante en la historia y tenemos que a partir de 1900, en el 90 ya el POC empieza a ser como unos grupos de riesgo, incluyendo algunos criterios directamente, que era lo de la amplificación del MIC, la edad del paciente y directamente si había la ploidía o no la había. En el mismo 90 el CCG organiza también sus propios criterios y empiezan a tener como los dos grupos de estudio, los cuales se logran integrar a partir de 1998. Ahí ya tanto el CCG como el POC se unen y hacen como un solo grupo de criterios de riesgo para poder clasificar a los pacientes. Con esto ya te presenta la posibilidad de que todos los estudios que se van generando más adelante van a manejar los mismos criterios, que fue lo que pasó en el 2000. Pero estos criterios no alcanzaban a abarcar todas las condiciones del paciente y habían algunos pacientes que para esas clasificaciones nos daba como de pronto un riesgo que era menor o mayor y no teníamos los resultados acorde a lo que estaba pasando con el riesgo intermedio. Entonces ahí fue donde en el 2005 al 2007 se crearon, pues se generaron como tal los criterios de la INRG, que con esto buscaban algunos otros puntos que quedaban suelticos, que más adelante ya les voy a explicar un poquito, para poder encasillar la parte del riesgo. Para traer a final de colación lo que se está utilizando pues, desde el 2021, es que tenemos que, como todo lo englobado del COG, más la parte del INRG-SS, o sea, con todos los criterios, pues obviamente depende de cada lugar donde estemos, lo que vamos a tener el recurso a mano. Eh, de vista rápida, pues aquí tenemos los del INRG. No voy a detallar mucho porque ahora en la siguiente le voy a hacer como por grupo. Aquí solo lo hago como para traer a salvedad que nos correspondería para riesgo intermedio lo que corresponde L2, M y MS. Dividiéndolos un poquito. Entonces tenemos que los L2, en los L2 nos van a, por INRG, perdón, nos comprometería dos grupos de pacientes que serían los que estarían en riesgo intermedio. Estos serían los que son menores de 18 meses de edad o mayores de 18 meses de edad, pero van a tener la amplificación del MIC negativo. Eso lo tienen que tener como muy claro que es una característica para poder estar en este riesgo. Haciendo salvedad con los de menores de 18 meses de edad, no miraban si había haploidía o no, al igual que los de 18 o mayores de 18. En ambos, en esta diferenciaban únicamente la edad
y ambos tenían una sobrevida global a 5 años que era cercana al 60 a 61% aproximadamente. Entonces les iba como muy bien. Con respecto a este mismo grupo de L2, pero ya hablando del INRGSS, perdón, tenemos que también lo mismo. Vamos a excluir un grupo de pacientes, los que tengan MIP positivo, enseguida van afuera. Y hablando de los MIP negativos, ahí vamos a dividir y vamos a tener que nos van a comprometer cuatro grupos, en diferencia del otro que solo nos mencionaba dos. ¿Cuáles serían estos cuatro grupos? Primero tendríamos los pacientes que son menores de 18 meses de edad, en los cuales no hay directamente ninguna alteración biológica marcada. Tampoco vamos a tener algún factor histológico y tampoco vamos a tener la diploidía. En estos podrían tener hasta una alteración de la parte del ADN, era lo que se podía llegar a presentar y esto lo iba a catalogar como intermedio. Como a la vez si tenían algún factor desfavorable biológico, pero sin marcación tanto de diploidía como de factores de marcación histológicos. Con estos pacientes, ambos iban a entrar en grupo intermedio, que serían los de acá, de este ladito. Después vamos a los pacientes que van de 18 meses de edad hasta los 5 años. En estos vamos a tener que estos pacientes tendrían directamente, para que entren a nuestro grupo, no tendrían que tener un marcador histológico desfavorable en este caso. Entonces ahí entrarían en este grupo. Si ya tenían algún factor histológico, sería del grupo de alto riesgo. Y por último, en pacientes mayores de 5 años de edad, en estos tenemos que también, cuando ya tenemos un grado de diferenciación importante, ya pues entraría como intermedio y si hay la diferenciación más factores de marcadores como la ploidía, por ejemplo, ya entrarían en otro grupo que harían parte del grupo de alto riesgo. Siguiendo con lo que serían los del grupo M, aquí nos corresponderían dos, pues por la primera clasificación nos corresponderían solamente dos tipos de pacientes, que serían los que sean pacientes menores de 12 meses de edad sin la amplificación del NMI y que donde puede estar la parte de la diploidía. Estos entrarían en el grupo intermedio, igual tenían una sobrevida buena que era cerca del 70 a 71%. También entraba en ese mismo grupo de intermedio los que eran de 12 a menores de, bueno, entre 2 y 18 meses de edad, también sin amplificación obviamente del MIC y con la diploidía. Entonces ahí como tal en esta cambiaba solo la edad, pero estaban en el mismo rango y tenían una sobrevida muy similar. Ya hablando del INRGSS, ahí sí nos da dos grupos también. En esto nos miraba pacientes menores de 12 meses de edad. Si tienen el MIP positivo, ya entrarían en alto riesgo. Si tenían negativo, se quedarían como riesgo intermedio. Después tenemos los que serían los de 12 a los 18 meses de edad. La misma historia. MIP positivo ya sale de nuestro grupo. Y quedaría para nosotros MIP negativo, pero en esto habría la particularidad de que biológicamente no tendría alteración biológica, por decirlo así, no tendría factor de marcación histológica y tampoco tendría diploidía presente. Solo podría tener, en caso tal, la amplificación de los es lo único que podría presentar. Y por último, en esta comparativa de los dos grupos, tenemos que sería la parte del MS. En el MS, inicialmente por INRG, no nos clasificaba ninguno como riesgo intermedio, si iban directamente bajo o alto. Mientras que ya en el INRG-SS, ahí sí nos ponían que vamos a tener dentro de nuestro grupo de pacientes tres, que serían cuáles: los que menores de 12 meses de edad tenemos directamente algún síntoma que pueda comprometer la vida del paciente, sea a nivel hepático, respiratorio, pues todo lo que hemos mencionado previamente, ya se entraría mínimo a grupo intermedio. Después tenemos en menores de 12 meses de edad, pero con NMI negativo, y en estos que estos lleguen a presentar alguna alteración histológica ya como tal, de marcación desfavorable sin diploidía y que puedan presentar sí o no la parte de la alteración del 11Q11. Entonces, ese sería el otro grupo. Y por último,
tendríamos a los pacientes que van de 12 a los 18 meses de edad, pero también con NMID negativo, y en estos que sea la parte de favorabilidad de la parte biológica sin marcaciones histopatológicos y sin diploidía. Estos también entrarían en el último grupo, que sería el grupo de riesgo intermedio. Después de haber entrado en todo este mundo, vamos a colisión y traemos como tal qué pasó, qué se estaba haciendo y qué se hace actualmente. Entonces tenemos que estos pacientes, el primer estudio que les traigo a colación es del protocolo COG, el A3961, el cual fue un estudio prospectivo fase 3 no aleatorizado, el cual se llevó de 1997 hasta el 2005. ¿Qué se buscaba con estos pacientes? Los dividían por dos grupos. A un grupo le iban a ofrecer 4 ciclos de quimioterapia y iban a hacer evaluación. Y al otro grupo directamente, cuando ya tenían alguna marcación desfavorable, le iban a ofrecer 8 ciclos de quimioterapia. ¿Qué se buscaba en la eventualidad? Al cuarto ciclo, evaluar nuevamente el paciente, mirar si se favorecía o no, o si estaba en condiciones para recibir la parte de la cirugía definitiva, y en esto, pues la conclusión, también se llegó a cabo la conclusión que muchas veces el tipo de recesión fuera completa o incompleta, no iba a ser un modificador del pronóstico como tal. Entonces, fue uno de los puntos importantes que ellos encontraron. Lo otro que fue como el punto más importante es que lograron conseguir una reducción en cuanto a la parte de la dosis del tratamiento sin tener una afectación de la sobrevida como tal del paciente. Entonces fue muy importante eso. Y por último, que la quimioterapia combinada más la cirugía puede ser es una alternativa eficaz y muy buena para estos pacientes por la parte de la sobrevida global que les mostraba. Entonces, en estos pacientes directamente con tumores biológicamente favorables, sin amplificación del enemigo y con un índice de DNA mayor a 1, con características histopatológicas positivas, fueron los que entraban al grupo. Estos iban a recibir de 1 a 4 ciclos de quimioterapia. Solo avanzaron a los 5 a 8 grupos si no tenían una respuesta completa. Entonces, eso era lo que determinaba. Si el paciente no alcanzaba respuesta completa, continuamos con los ciclos de quimioterapia y siempre haciendo la evaluación a partir del cuarto ciclo. Entonces, ¿qué usaban en estos ciclos? ¿Cuáles eran las quimioterapias que daban? El primer ciclo estaba formado por carboplatino y etopósido, y pasaban a un segundo ciclo, el cual iba a ser carboplatino, ciclofosfamida y doxorubicina. Después llega el tercer ciclo, que era carboplatino, etopósido y doxorubicina. Como se dan cuenta, iban como entremezclando la parte de los tratamientos, siempre llegando al cuarto ciclo, y ahí hacían nuevamente la evaluación del paciente. Dependiendo de cómo estaba el paciente, si tenía condiciones para una recesión quirúrgica segura, lo pasaban a cirugía. Si no teníamos una respuesta todavía, seguíamos con 4 ciclos más. Con este estudio, los datos que tenemos en la gráfica del lado A son los que nos muestran cómo les fue. Tuvieron una sobrevida global cercana al 96% y a 5 años, y una sobrevida libre de eventos a los 5 años superior al 81%. Entonces, como se dan cuenta, son unos datos muy buenos, y ahí ellos aprovecharon y lo hicieron como para comparar con el estudio, en este caso del COG, que fue el 3881, en el cual pues también tenían un protocolo similar, pero con mayor cantidad de quimioterapia, con mayores semanas, porque eran 36 semanas en total, y en estos pues se dieron cuenta que estos pacientes, comparando lo que es la gráfica de COG del 3881 versus el A3961, la respuesta de sobrevida fue muy similar y pudieron llegar a hacer una reducción de dosis significativa, que se dice que fue aproximadamente un tercio de dosis de lo que estaban recibiendo pues en niños pequeños. Este fue como el primer gran avance que tuvimos. Después, pues como vieron que teníamos una buena respuesta para estos pacientes, decidieron entonces seguir con otros estudios, como fue el COPEN que fue del 1999 al 2004. En este, pues se manejó con pacientes que estaban en estadio 4 y 4S, sin amplificación del enemigo,
Y en estos también se eligió ofrecer de 2 a 4 ciclos de quimioterapia. Y esta quimioterapia iba a estar constituida por carboplatino y etopósido. Si no tenían respuesta, iban a darle de 2 a 4 ciclos más, que en este caso sería Concado, que sería la parte de ciclofosfamida, vincristina y doxorubicina. Entonces, esa sería como la terapia a seguir en caso tal. También este paciente, en esto se excluía a todos los pacientes que tenían ploidía, y también nos mostró que les iba muy bien a estos pacientes. Entonces, ¿qué se consiguió con este? Nuevamente, disminuir la carga de la quimioterapia que estaban siendo ofertadas para los pacientes, y con esto fue también una disminución de la dosis, que también fue 1/3, sobre todo en pacientes pequeños, que eran pacientes recién nacidos o menores de 5 kilogramos. También con unas gráficas, como se dan cuenta, que son muy buenas las sobrevidas, están arriba del 94%. Entonces, tanto la libre de eventos como la sobrevida le fue muy bien también en este estudio. Continuando, pues ya un poquito más moderno, ya tenemos aquí que fue del mantenimiento de estos mismos pacientes, que podían ofrecerle, pues como tal. ¿Y cuál fue el objetivo? Mirar y continuar con la reducción de terapia, por lo que les decía al inicio. Aquí se buscaba, si estaba bien clasificado el paciente, ofrecerle menos toxicidad. En este se tenían subgrupos de pacientes, y estos subgrupos iban basados dependiendo de la parte de su biología, la respuesta para la duración del tratamiento y cómo les iba con el mantenimiento, con una sobrevida a los 3 años del tratamiento hasta el 95%. Entonces, fue también unos muy buenos datos que se obtuvieron. En esto hubo una paciente. Al momento del diagnóstico, ya algunos habían sido con la parte de la resección tumoral, y tuvieron una sobrevida cercana al 90%. Otros que tenían una resección cercana al 50%, entre 50 y 90, perdón, y también obtenían, que les había ido muy bien, incluido a los que tuvieron resecciones menores del 50%. No se encontró una diferencia significativa en cuanto a la recepción. También hay como confirmando el estudio que previamente les había mencionado. En este también se llegó a la misma conclusión. Lo más limitante, por decir, el efecto adverso más común que se presentó, obviamente fue la parte de la mielosupresión, pues obviamente por la toxicidad de estos fármacos que estamos ofertando. Y en estos, pues la sobrevida siguió siendo muy buena, que es la que tenemos acá en la gráfica, en las cuales se alcanzaban, del lado A una sobrevida llevada hasta los 3 años, y la cual estaba libre de eventos, nos llegaba del 82% y supervivencia global hasta el 95%. Al igual, pues esos fueron como los criterios para decir que era otra reducción significativa que le estábamos ofertando al paciente, en caso de que fueran estadio 4 y fueran menores de 1 año de edad. Como tal, pues no, yo sé que no se ve mucho, pero es más o menos los mismos esquemas de quimioterapia que estamos ofertando, los mismos ciclos, solo que en este estudio nos hacían la salvedad de que no a todos se dejaron hasta 8 ciclos. Hubo pacientes que llevaron hasta el doble de ciclos para poder alcanzar esa respuesta. Entonces, obviamente, esos pacientes, pues estuvieron más expuestos a la toxicidad. Es lo único ahí. Este estudio es como una continuación de los previos que les había mencionado. En este, ¿qué nos miramos? Es el mismo ANBL 0531, solo que en este estábamos mirando a largo plazo. Aquí con este estábamos mirando esos mismos pacientes que sometimos a los 10 años y 2 meses, cómo estaban. Entonces, ¿qué se buscó con este grupo? Ese fue un estudio que se llevó a cabo desde el 2007, perdón, hasta el 2011. Fue un estudio fase 3, y en esto se alcanzó, que a final la supervivencia global fue superior al 82%. O sea, fueron muy buenos los datos. Bueno, acá como tal, voy a enseñarlo por ahí, que es más fácil.
Acá entonces eran pacientes que llevaban con su diagnóstico, en total fue la muestra igual, la de los 404 pacientes. Esto lo iban a dividir en grupo 2, 3 y 4. El grupo 2 le estaban ofertando de 1 a 2 ciclos de quimioterapia, el grupo 4 le estaban dando de hasta 4 ciclos de quimioterapia y el grupo 8 les ponían hasta 8 ciclos de quimioterapia. Y ahí se iba haciendo una revisión posterior a cada 2 ciclos. Entonces, en el lado derecho del grupo 2. Ahí entonces estos pacientes le hacían la valoración, miraban cómo estaba el proceso de la enfermedad, tanto con marcadores y demás, y si no veían que había datos de enfermedad activa, los dejaban en el grupo de observación. Si veían que tenían alguna alteración que nuevamente estaba pues con crecimiento de su tumor, les estaban ofreciendo de 2 a 6 ciclos de quimioterapia, que esta era con ciclofosfamida, le ofrecían de 2 a 6 ciclos de quimioterapia. En el grupo 3 ahí los dividían y ya les habían ofertado lo que les decía, de 3 hasta 4 ciclos de quimioterapia y ahí hacían la revaloración del paciente. Ahí miraban si teníamos una respuesta completa del paciente, lo dejamos en observación. Si no, le seguíamos ofertando de 2 a 4 ciclos más de quimioterapia y íbamos haciendo la evaluación después de ese cuarto ciclo. Lo mismo, mirando cómo estaba la enfermedad. Si la enfermedad estaba controlada, pasábamos a observación. Si no, seguíamos con de 2 a 6 ciclos más de quimioterapia. Esto hasta llevarlo al punto de tener controlada la enfermedad que le fueron ofertando. Por eso les decía que se podían ver hasta duplicado. El que inicialmente estaba pautado para 6 quimioterapias, puedo terminar recibiendo 12 como en alguno de los casos. Y por último, el grupo 4. En este grupo 4 tenemos que le ofertaban al paciente 2 ciclos de quimioterapia, hacían la valoración nuevamente, miraban si era seguro hacer una resección en ese momento, si estaba con buen avance, buena estabilidad de la enfermedad, lo dejaban en observación y adicionalmente ahí llegó algo, salud, llegó algo importante, es que ofrecieron por primera vez a los pacientes de riesgo intermedio lo que es la isotretinoína. La isotretinoína pues va a estar más abocada al tema que va a dar Félix porque es más donde más los usan, donde tiene más evidencia, que son los de alto riesgo, pero aquí empezaron a hacer como el abordaje de que puede ayudar en estos pacientes y pues se usa con regularidad. El otro lado, que fue los que no estaban todavía con una buena respuesta de la enfermedad, fueron pacientes que le siguieron ofertando ciclos de quimioterapia hasta llegar a una buena respuesta de la enfermedad. Ahí en ese momento, lo que alcanzaban una buena respuesta, le ofertaban la isotretinoína como mantenimiento para largo plazo. Y de las pues, conclusiones como tal de este artículo, lo que nos muestra es eso, por las gráficas que por ejemplo, en la gráfica de arriba, la A, nos dice que tiene una supervivencia tanto global como libre de eventos para lactantes, que es, como se dan cuenta, superior al 82%. Entonces, son unos muy buenos valores. La gráfica B nos habla que la supervivencia libre de eventos para lactantes en pacientes con enfermedad o estadio 4 les fue igual, pues muy bien, pese a que tuvieran algún marcador de la parte tumoral. Y por último, el grupo C o la gráfica C es para lactantes en los cuales evaluaron también lo mismo, cómo les había ido, en pacientes que tenían una biología que no era necesariamente tan favorable. Por acá, este es otro estudio que esto fue como todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, entonces esto es lo que estaba pasando en Japón en este momento. Los japoneses pues también miraron, hicieron sus estudios, en este hicieron un estudio prospectivo que fue un fase 2. En este pues miraban al paciente para ver la decisión quirúrgica teniendo en cuenta la parte de los factores de riesgos por imágenes. En este pues se realizó en diciembre del 2011 y terminó hasta el 23. Y fueron 85 pacientes, 85 instituciones que participaron en este estudio. Acá, como tal, tenemos, un poquito más complejo, tenemos como tal LI
BX1, LI, CX2. En español, ¿qué es eso? Los ciclos de quimioterapia que le estamos ofertando al paciente. Para que no nos enredemos tanto en que es uno, es un ciclo, y que es dos, dos ciclos. Y así sucesivamente, teniendo en cuenta que la B es como el punto que vamos a partir y las letras B, C, D, E, me quiere decir que cada ciclo me estoy intensificando la quimio. Entonces, cuando yo les hable de D, es porque ya le estoy poniendo más dosis o le estoy poniendo más ciclos de quimioterapia y va a ser así sucesivamente, ¿vale? Para que no nos volvamos locos con tantas letricas. ¿Qué se buscaba en esto? Entonces, el paciente que te llegaba al momento del estudio ya estaba un grupo LI, sea para uno o dos ciclos de quimioterapia. De ahí lo iban a hacer la evaluación del paciente. Miraban cómo estaba el tumor en ese momento. ¿Es resecable ese tumor? ¿Una resección segura para el paciente? ¿Sí o no? Si era segura, pues se realizaba. Y no, si no teníamos ningún factor de marcación por imagen. Y posterior a eso, se suspendía la parte de la quimioterapia. Si tenía algún factor de anotación por imagen, en este caso, pues íbamos a hacer, era lo que les decía, cambiábamos de letra. En este caso le estábamos poniendo intensificación de su quimioterapia. Si veíamos que el paciente tenía una buena respuesta en cuanto a la disminución tumoral, lo seguíamos como teniendo como un para tres ciclos de quimioterapia, que sería por eso LICX3, solo llevaría tres ciclos de quimioterapia. Y nuevamente, después de estos ciclos, voy a evaluar al paciente cómo está. En esta segunda evaluación, nos vamos también para lo mismo. Si tenemos factores de anotación por imagen, miramos cómo está actualmente el paciente, si este paciente ya se normalizó, lo dejamos solo en observación. Si todavía vemos que está, pero está en condiciones para una enfermedad, para una recesión, perdón, quirúrgica segura, procedíamos a eso y posterior a eso suspendíamos la quimioterapia. Después nos íbamos para el otro lado. En la otra vertiente teníamos que si tenía factores de anotación por imagen, en este caso íbamos a intensificar aquí en esta que es de, o sea, estoy poniéndole más dosis y más quimioterapia al paciente y también iba a mirar qué tanto, cómo había avanzado la enfermedad, se había estancado, estaba todo igual. Si estaba por lo menos estable la enfermedad, lo iban a dejar un periodo en observación para ver si se normalizaba. Después de haber llevado el tercer ciclo, el segundo ciclo, perdón, se hacía nuevamente la evaluación del paciente. Lo mismo, si ya no tenemos ningún factor de notación por imagen y la cirugía es segura, se procede a esto y se suspendería quimioterapia. En caso de no ser así, que tengamos todavía, tenemos que evaluar las condiciones del paciente, mirar si creció el tumor, si sigue igual y si tiene algún otro marcador nuevo que nos impida eso. Si logramos estabilizar esta parte de los marcadores y se normalizó, regularizó los marcadores que se están tomando, obviamente, evaluar las posibilidades para poder realizar una cirugía segura para el paciente y posterior a esto, observarlo, haciendo ya como más énfasis en el grupo LI-DX3. Aquí teníamos que a este paciente le hacíamos como la primera evaluación, a los que llegaban ya en este grupo le hacían la primera evaluación. Ahí miraban cómo, pues, si teníamos factores de anotación o si no teníamos. En caso de no tener, pues lo mismo, cirugía segura y observar, y posteriormente esto no íbamos a observar, sino que íbamos como a disminuir la dosis. Entonces ahí lo íbamos a tener, en vez de darle tres ciclos, le íbamos a dar dos ciclos de quimioterapia y posterior a eso se suspendía la quimioterapia. Si teníamos anotación, factores de anotación por imagen, le íbamos a ofertar un ciclo más de quimioterapia y nuevamente lo ibas a evaluar. Y en caso de que al momento de llegarte el paciente estuviera en condiciones para realizar una resección segura, también era la opción de realizarla. No así, no era que no fuera a recibir quimioterapia, iba a recibir, pero solo dos ciclos. Entonces ahí se va a diferenciar. Lo que se busca con esto es hacer una regresión, por decirlo de alguna manera, en cuanto a las dosis que le estoy dando al paciente. Buscar cómo poderle disminuir la cantidad de dosis que le estoy ofertando al paciente. En esta segunda evaluación va a ser más o menos lo mismo. Voy a buscar los factores de anotación por imagen. Si es segura la recesión, la voy a hacer y después de eso le voy a dar solo un ciclo más de quimioterapia. Si tengo factores de anotación positivos, ahí lo que voy a hacer, un ciclo igual que se le va a dar y una nueva evaluación del paciente a ver cómo está.
Y lo mismo, si pues no tenemos factores de anotación, los marcadores tumorales están controlados, estables o ya negativos, mirar la opción de darle el ciclo y suspender y dejar en observación. La tercera evaluación, en esta pues nos mediaba lo mismo. Si no teníamos factores de marcación por imágenes, lo íbamos a hacer la cirugía segura y posterior a eso un ciclo más. Y después suspendíamos quimioterapia. Si teníamos factores de anotación por imagen, ahí sí lo íbamos a dividir en dos brazos. En uno va a depender de cómo estaba la parte de los marcadores. Si habían normalizado los marcadores, íbamos a dejarlo en observación. Si no habían normalizado los marcadores, evaluar las condiciones para poder hacer la resección quirúrgica segura y posterior a su observación del paciente. Por último, no, todavía no. Siguiendo con el siguiente estudio que sería el CIOPE, con este fue de el 2012 y pues va hasta la actualidad. Con este vamos a dividirlos por grupos. En este caso va a ser el grupo 7, 8 y 9. En este grupo pues tenemos que van a ser pacientes con estadio L2 que sean mayores de 18 meses de edad con neuroblastoma o ganglio nodular. En particularidad, ya saben que no puede tener amplificación del MIC. Y este grupo 7 le íbamos a ofertar 4 ciclos de quimioterapia con directamente etopósido y carboplatino. Y posterior a eso, 2 ciclos más que serían de ciclofosfamida, doxorubicina y vincristina. Y se iba a evaluar las condiciones para ver si el paciente estaba en condiciones para cirugía o si le faltaban 2 ciclos más. Después estaba el grupo 8. Este grupo 8 era para pacientes con estadio L2, mayores de 18 meses de edad, menores de 18, perdón, y entre 18 y 10 años de edad, con neuroblastoma y que era de características pobremente diferenciado o indiferenciados, que fue lo que ya habíamos hablado, también con NMIS negativo, y en este le iban a ofertar 6 ciclos de quimioterapia, perdón, que iban a ser con etoposide carboplatino 2 veces, con vincristina, doxorubicina y ciclofosfamida 2 veces. Iban a repetir después los mismos ciclos y por eso eran un total 6. Después del sexto ciclo en este grupo era evaluar si estábamos en condiciones para poder hacer cirugía o directamente radioterapia, si se favorecía o no, con todas las limitancias pues, de la radioterapia, obviamente por el grupo etario que estamos trabajando. También ahí le ofrecían la opción del ácido retinoico, que era lo que les había mencionado, que ayudaba como a estabilizar la enfermedad, por decirlo así, para que las células no siguieran teniendo el mismo tamaño y generando tanta sintomatología. Por último estaba el grupo 9 que estos eran ya directamente pacientes en estadio M con neuroblastoma y también teníamos que no tenían la amplificación del MIC. En este le ofrecían de 4 a 8 ciclos de quimioterapia, también con lo mismo que hemos mencionado, y posterior a estos 4 a 8 ciclos de quimioterapia, evaluar las condiciones para una recesión mínima segura. Eh, con esto, ahí los dividimos. Entonces, pacientes directamente que no tenían la amplificación del MIG, que la edad que estaba en la edad favorable, sí iba a evaluar las condiciones para dejarlo solo en vigilancia clínica al paciente. Después de esa vigilancia, ¿cómo lo íbamos a hacer? Inicialmente lo hacíamos cada 2 meses, incluyendo pues la toma de marcadores y de imágenes. Si estaba bien, lo íbamos a pasar a cada 3 meses y se iba a vigilar por un año. De ahí nos va a dar 2 brazos, por decirlo de alguna manera. En esto nos va a mirar que si el paciente tiene, después del año de vigilancia, tiene algún factor de anotación por imagen, si son negativos o positivos. En caso de ser negativos, mirar la posibilidad de la recesión quirúrgica segura. En caso de pues, tener alguna anotación, esto que viene. En caso de tener algún factor de anotación, ahí vamos a mirar cómo está la enfermedad, si está progresando, para evaluar si está estable, si iba a dejar nuevamente la observación. Si no estaba estable, tocaba mirar y a dar nuevamente ciclos de quimioterapia. Otra vez sería lo mismo con etopósido y carboplatino. Nuevamente reevaluar a este paciente y mirar cómo seguía el paciente. Si el paciente estaba controlado, ofrecerle la opción de
la recesión quirúrgica segura si no tenía factores de anotación, mientras que si seguía con la parte de la enfermedad activa, 2 ciclos más de CADO en este caso, nuevamente reevaluar al paciente y mirar las condiciones para ver si se podía llevar, si no tenía factores de anotación, a una recesión mínima segura. Eh, Después de este paciente tenemos los que son directamente mayores de 18 meses. En estos también les ofrecían 2 ciclos con etopósido y carboplatino. Se reevaluaba al paciente. Lo mismo, si no tenía factores de anotación, era directamente llevarlo a la recesión segura. Si tenía factores de anotación, paradójicamente te decía que los vamos a tener en vigilancia, los vas a tener en observación para poder mirar cómo sigue ese paciente. En este paciente, y cuando teníamos ya directamente alguna alteración previa, le vamos a ofrecer más quimioterapia, o sea, no podemos suspenderla. 2 ciclos más de CADO con vincristina, doxorubicina y ciclofosfamida y se reevalúa nuevamente. Por último, si ya no tenía los factores de anotación, llevaba a cirugía. Si seguía con los factores de anotación, continuábamos en vigilancia, en observación con este paciente. Con este, siguiendo con, es la continuación, son la continuación de la gráfica. Ya cuando no teníamos factores, ahí le íbamos a ofrecer solo 2 ciclos, se reevaluaba si estaba enfermedad no detectable, por decir, estable, estable, se le iban a ofrecer solo 2 ciclos más de quimioterapia y nuevamente se iba a reevaluar, mirar si había factores de anotación, en caso de que no estuvieran, mirar la parte de la opción de la recesión quirúrgica segura, era como lo que se iba a hacer. Y en caso de tener factores de anotación, en caso, pues en el otro lado, perdón, que me perdí un poquito, cuando lo revaloraban acá, directamente miraban cómo estaban los factores de anotación, le ofrecían 2 ciclos más de quimioterapia, eh, y los que estaban positivos le ofrecían directamente la ciclofosfamida, vincristina y doxorubicina para revaluar nuevamente. Y hasta llegar a tratar de tener los factores de anotación negativos para poderlo llevar a una resección quirúrgica segura. Y por acá tenemos que, para los que no, bueno, siguen siendo pacientes que no tienen la amplificación, en este caso los teníamos inicialmente en observación y les íbamos a mirar cómo estaba la enfermedad, haciéndole el mismo seguimiento como lo habíamos planteado inicialmente, cada 2 meses primero por un año y después cada 3 meses el seguimiento. Si la enfermedad había progresado, se iba a pasar directamente a 2 ciclos nuevamente con etopósito carboplatino, reevaluar y mirar las dos vertientes. Si teníamos directamente algún marcador, se iba para, si no teníamos, perdón, para observación, si tenía, seguíamos con ciclos de quimioterapia. En este caso, lo mismo, 2 cada más le pondríamos al paciente, reevaluaríamos y miraríamos la opción de cirugía o dejar solo en observación al paciente. Este. ¿Y la radioterapia? Doctor, la radioterapia, que fue de lo que comentamos, no está como tan encasillada en este grupo y se ve más favorecido en el grupo de alto riesgo, es donde más va a estar. En este caso, solo en pacientes que no tenemos respuesta a tratamiento y era muy controversial en el sentido de, por la edad del paciente, ofertarla o no ofertarla. Entonces estaban como... ¿Cuáles son las vías o cuáles son las vías actuales de radioterapia en pacientes con neuroblastoma? A ver, ¿recuerdan que les dije que este era el caótico? Ya debieron haberlo revisado. De hecho, en la parte de su pregunta de su examen de hoy. Aquí hay dos cosas bien importantes. Vuelvo y nuevamente otra vez retomamos. Los, lo que vayan a hacer, sí o sí, depende de clínica, factores de riesgos definidos por imagen, clasificación mixtopatológica, MIC y aberraciones cromosómicas segmentadas.
5, ¿sabes? O sea, siempre es estar haciendo todo, otra vez como que evaluando qué paciente, a cuál sí le hago más o a cuál ya lo puedo ir dejando. Por ejemplo, si a ese paciente desde un inicio estamos, que el grupo que más se comprometió o que se compromete con los nuevos cambios que está haciendo el COP, la nueva clasificación, es como ya especificamos más o redirigimos más este grupo de pacientes que antes no estaban tan, o sea, o se mandaban de entrada de alto riesgo, pero que se daban cuenta que al último estábamos haciendo sobretratamiento a fin de cuentas. Entonces, esto permitió sacar ese grupo de pacientes. Pero a la vez de que permitió sacar ese grupo de pacientes, se identificaron aquellos en los cuales estaba bien definido, a cuales incluso quizás si ya no podías ofrecer una cirugía, si ya el número de quimioterapias que estabas dando era muy similar a lo de alto riesgo, ¿cuándo entonces tú dices qué tanto se va a beneficiar a lo mejor ese paciente con radioterapia? Y la edad no es un factor. ¿Por qué? Porque yo puedo tener niños de alto riesgo, menores de 1 año, anémica amplificada, aberraciones cromosómicas segmentarias, y le tienes que dar radioterapia. O sea, la edad aquí no es un problema. De hecho, las dosis de radioterapia están asignadas por edad, están bien definidas. O sea, no le vas a dar la misma radioterapia a un bebé que a un niño de 5 años, básicamente. Eso es más o menos lo que dan. Ya de ahí para arriba son lo mismo. 36 meses, sí, punto de corte, si no me da falta. Ahí está, en el útero. Entonces, la radioterapia es bien importante. Segundo tema, y no lo tomas como tanto y te decía yo, tienes que buscar esta parte. Ácido 13-retinoico. El ácido 13-retinoico como inmunoterapia, segunda pregunta, consta que les estoy diciendo. ¿Qué es? ¿Cómo actúa? ¿Por qué se utilizó? ¿Cuál fue el beneficio? ¿Qué concluyeron? Hay ahorita algunos médicos a nivel mundial que dicen que no sirven de nada, pero resulta que durante más de 20 años se ha estado utilizando y hay quienes dicen, pues si yo no tengo otra cosa, pero tengo eso, es muy bueno. Entonces, mientras no exista nuevamente un protocolo aleatorizado, prospectivo, donde se compare, que le digas, a este sí le doy, a este no le doy, que es lo único que tengo a la mano, este, y que digan, no nos sirve de nada hasta ese momento. Pero resulta que lo que existe a los que se les dio, les benefició. Un poquito en su curva, un poquito, pero les benefició. Entonces, quitarlo ya sería como nosotros causarles estar actuando de mala fe en no ofrecerle a esos pacientes lo que realmente está. Entonces, tienen que saber todo de ácido 3 y retinoico, todo de radioterapia, que es esencial para este grupo de pacientes, que son estos pacientes que... Y yo sé que aquí no entra tanto, pero ya empieza a haber terapias de la noche. Y aquí sí, ya empieza a mencionarse aisladamente cómo intensificar. Y algo más que aquí está, en bajo riesgo, eran ¿cuántas drogas? Ciclo, ¿qué otras? Topóxido, doxo. Y el siopen añade ciclofosfonida. Punto, se acabó. No más, son 4 drogas. Eso es lo que yo tengo para bajo riesgo. Para riesgo intermedio, tengo otra vez cargo. Doxo. Y añades algo más. Lo vistes ahí. No, el hace otras no. Tú lo vienes en uno de tus protocolos. No. Topotecan. Ok. Topotecan. Aquí en este grupo de pacientes se integra una nueva molécula dentro del tratamiento. O sea, para que vean cómo se tienen que ir redirigiendo. O sea, el topotecan a partir, si ustedes me dicen, ¿de entrada vas a dar a topotecan un bajo riesgo? Obvio que no. ¿Qué es el topotecan? ¿Cómo actúa? ¿Por qué ha sido tan bueno? No solamente el neuro, es excelente en otras, al menos así les puedo decir, 4 tumores sólidos, tiene excelente
actividad antitumoral y de hecho son muy similares. Entonces, esos cambios son los que hacen que tenga este protocolo mayor beneficio. O sea, que puedas hacer una reacomodo. Yo les he dicho, a mí no me interesa darles un protocolo, porque la receta ustedes van a seguir la que ustedes quieran. A fin de cuentas, ustedes sabrán si siguen escuela americana, si se van con la escuela europea, si se van con los japoneses, si hacen su propio protocolo, si hacen sus propias modificaciones. O sea, realmente esto va a ser a las necesidades y las condiciones en las que ustedes estén, porque evidentemente cada esquema de quimioterapia y cada quimioterapia tiene sus propias necesidades de soporte, que eso es también bien importante. No es lo mismo lo que yo puedo utilizar con una o con otra, particularmente aquí cuando yo ya estoy integrando topotecan. Y entonces aquí sí vienen otros detalles, que esa parte también no viene en tu protocolo, es en el que ibas, que es está bien bonito, pero está bien pesado, en el que tienes que ir evaluando y analizando, evaluando, analizando. Pues sí, está hermoso, pero cuando tienes obviamente todas las cosas a lo mismo. Miércoles, aquí nos vemos. Doctora, nos aceptaron en el sector de económica en San Juan. Ay, qué padre. ¿En amor? No. Muy bien, pues sí, de ahí, sí, claro, y déjame preguntar. Ah, ¿ya lo finalizaste? Mi amor. No, pero ¿y el grabar? Listo. Bueno, pues tenga buen día.